¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Bueno, en este video tutorial les quiero enseñar acerca de las fuentes de corriente directa que encontramos en los circuitos eléctricos. Cabe recordar que todas las fuentes no son iguales. Claro que encontramos fuentes de corriente y fuentes de voltaje. Y entre estas encontramos también distintos tipos, fuentes dependientes y fuentes independientes. Primero comenzamos con las fuentes independientes, que son las más sencillas. Básicamente, comencemos con las fuentes independientes de voltaje. El símbolo que representa esta fuente es un círculo con un terminal positivo y uno negativo, con un voltaje. Este símbolo también lo podemos hacer de distintas formas, exacto. Puede ser un símbolo, este mismo símbolo invertido, con el terminal positivo hacia abajo y el negativo hacia arriba. O sea, tiene muchas formas de hacerlo. Mientras que el símbolo de la corriente, que de las fuentes de corriente, sería al igual una esferita, donde puede ir una flecha apuntando hacia arriba y una flecha apuntando hacia abajo. Esta nomenclatura quiere decir que la corriente en esta fuente de corriente, valga la redundancia, va hacia arriba, mientras que la corriente en esta fuente va hacia abajo. Bueno, básicamente, hay que dar los conceptos también de que son una fuente. Por ejemplo, las fuentes de voltaje son aquellas fuentes que entregan una cantidad de voltaje constante, independientemente de cualquier factor de carga, de corriente que circula en el circuito y demás. Mientras que las de corriente, análogas a las de voltaje, también entregan una cantidad de corriente constante independientemente de otros factores. Bueno, ya teniendo la fuente independiente, podemos pasar a los tipos, a los demás tipos que les mencioné al principio. Vendría siendo fuentes independientes, no, perdón, fuentes dependientes de voltaje y fuentes dependientes de corriente. Hay dos tipos en cada una de las dos. Primero toquemos las fuentes dependientes de voltaje. Bueno, las fuentes dependientes de voltaje se representan de esta forma. Hacemos esta figura, más menos un voltaje multiplicado por un número cualquiera, que depende del ejercicio, así te darán el número. En este caso pondremos un 2. Un 2 un poco feo, pero eso es un 2. Bueno, y encontramos también por otro lado las fuentes de este mismo voltaje. Pondremos otro 2, pero en este caso no sería controlada por voltaje, sino controlada por corriente. Cuando digo controlada, me refiero a que estas corrientes y estos voltajes están en alguna resistencia del circuito. Para generalizar más, en algún dispositivo dentro del circuito. Por ejemplo, en este caso podemos encontrar que en una resistencia tal haya un voltaje Vx. Entonces te toca hallar este voltaje para después multiplicarlo por 2 para saber cuánto equivale la fuente de voltaje. Y en este caso, en el caso de las fuentes controladas por corriente, te toca buscar en otra resistencia también que te las dicen en el ejercicio. Una resistencia donde pasa una corriente y su cero. Entonces, calculas esta corriente y luego la multiplicas por el número que está aquí, que no necesariamente es 2, puede ser cualquiera, y tendrás tu fuente de tensión. Existe otro caso también que no sería, aquí aprovechar este dibujo, que ya no sería fuentes
de voltaje, sino fuentes de corriente dependiente de voltaje y de corriente también. Pero en este caso el símbolo sería con una flecha, un rombo y una flecha, el cual el índice de esta fuente sería un número cualquiera. Por cambiar vamos a poner 3. 3 multiplicado por un voltaje X, que también se encuentra en cualquier resistencia en el circuito. Aquí hay un voltaje X. Después que calcules este voltaje, lo multiplicas por el 3 y te dará la corriente que pasa por esta fuente. Y también podemos encontrar el caso de que no sea un voltaje, sino una corriente. Sea ahí sub 0. También pase una corriente por una resistencia en un circuito. Y esta corriente la calcula y la multiplica por esto y te da la corriente que pasa por este circuito. Básicamente esto es todo. Sí, solamente como comprender. En videos posteriores estaré subiendo ejercicios acerca de esto para que se resulte más fácil entenderlo. Bueno, muchas gracias. Espero que se suscriban a mi canal y denle like y comenten.